Bienvenida a Fe en Play, Conociendo a Dios, tu espacio de estudio bíblico semanalmente. Bueno, hoy les traigo un mensaje súper lindo que a mí primeramente me impactó, me encantó y aportó muchas cosas a mi vida. Pensé como que este es el mensaje perfecto para compartir con otras personas. Además de que vamos a darle un poquito de continuidad a nuestro último mensaje que fue sobre la fe. Así que dicho esto, primeramente acuérdense que antes de hacer cualquier estudio, siempre oren, siempre pidan al Señor que los guíe, que le abra los ojos y que les abra el entendimiento para que ustedes puedan recibir el mensaje. ¿Okay? Primeramente, orar. Ya yo lo hice, así que ustedes tómense su tiempo y oren. Pero bueno, vamos a estar estudiando hoy en Santiago 1. Quiero recordarles que nosotros tenemos un grupo por WhatsApp, una comunidad donde siempre compartimos la palabra y donde todos los días de 4 a 6 de la noche el grupo se abre y ahí podemos interactuar, pueden compartir, pueden hacer preguntas y bueno, seguir estudiando la palabra juntas. Así que si quieren un poquito más de estudio más profundizado o tienen cualquier pregunta, también lo pueden hacer por el grupo. Les voy a dejar el link en el primer mensaje. Así que bueno, dicho esto, hoy vamos a estar leyendo en Santiago capítulo 1. De ahí va a venir nuestro estudio de hoy. ¿Ok? Ok, en Santiago 1, el primer texto que vamos a estar leyendo va a ser el capítulo 1 del 2 al 4. ¿Ok? Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En este versículo, yo tengo la Reina Valera de 1960, me tengo que comprar la nueva, ustedes saben. Pero bueno, fue la primera que me regalaron, fue la primera que tengo, pero bueno, uno va evolucionando según va creciendo, va entendiendo mejor ciertas Biblias. Así que déjenme saber en los comentarios cuál es tu favorito. En lo personal, en el Bible App hay muchas diferencias y me encanta la NBI, así que es un poquito más práctica. Pero bueno, déjenme saber cuál es su favorita. Entonces, en este versículo del 2 al 4 vamos a ver un poquito más de la perspectiva ante la prueba. En este versículo ya vamos a empezar a ver que Santiago no dice si pasan cosas, sino que nos dice cuando pasen. Así que ya ahí vamos a ir viendo una diferencia de que siempre vamos a tener pruebas. No es que sí van a pasar, no es que van a pasar, pero es cómo tú vas a pasar esas pruebas. Entonces, vamos a ver la perspectiva correcta ante las pruebas, ¿ok? Tienes que entender que la prueba no viene para destruirnos, sino para perfeccionarnos. A veces Dios usa la crisis como un gimnasio espiritual. Es como decir el oro. Para ser purificado tiene que pasar por el intenso calor de un horno. Y luego de eso sale brillante, ¿verdad? A veces en la vida nos pasa lo mismo. A veces se nos presentan pruebas que no es para destruirnos, es simplemente para perfeccionarnos y a veces es hasta para guiarnos en el camino correcto. Hace como 2 años, cuando yo tuve digamos que un bajón en mi negocio, porque todos los negocios tienen su alta y su baja, pero yo hace 2 años me encontré en una situación de crisis donde mi negocio estaba, como aquel que dice, bajando, me sentía súper mal. Muchas cosas me vinieron arriba en ese momento, cosas personales, o sea, fue todo al mismo tiempo. Y yo recuerdo que yo me aferré tanto a Dios en ese tiempo porque, como yo digo, siempre tiene 2 opciones. O buscas respuestas en el mundo o te aferras a Dios y empiezas a buscar respuesta de Dios. Yo en ese tiempo recuerdo que me obsesioné con buscar respuesta de Dios, con aprender de Dios y escuchar qué Dios quería hacer en mi vida, porque estaban pasando tantas cosas al mismo tiempo en mi vida. Y en ese tiempo conocí personas maravillosas que Dios puso en mi camino y que me enseñaron que a veces no es enfocarnos en la crisis, sino enfocarnos qué nos está enseñando esa crisis. Y así poco a poco fui aprendiendo a interpretar que la crisis no es para destruirnos, sino para perfeccionarnos, sino para a veces enderezar nuestro camino y mostrarnos aquello que no estamos viendo en el momento en el que estamos. Porque en la vida a veces nos enfocamos en tantas cosas en el mundo, en nuestro negocio, en prosperar, que nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de aquel que nos permite cada día despertarnos y poder gozar de las cosas
de la vida y de tener la fuerza para lograr las cosas de la vida. Entonces yo recuerdo que en ese tiempo aprendí tanto a conocer a Dios que desarrollé una relación con Dios tan linda que eso fue lo que me trajo nuevamente a mi andar con Dios y a volver a interactuar con Dios y a volver a acercarme a Dios. Entonces, en lo personal, yo pasé por ese proceso de crisis, pero de ahí aprendí que Dios nos perfecciona, que Dios nos hace madurar y que Dios nos ayuda y nos guía para que siempre aprendamos cómo moldearnos en el medio de esa crisis y cómo prepararnos para lo próximo que Dios tiene en nuestras vidas. Dicho esto, vamos a pasar al punto número 2 que te quiero dejar en este día, que viene siendo el recurso de la sabiduría. Entonces, vamos a ver qué dice Santiago. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 5 al 8. ¿Okay? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, este versículo 7, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A veces cuando estamos en el medio de la prueba solamente nos enfocamos en lo que estamos pasando y es como que, Señor, ¿hasta cuándo? Que esto se acabe. Pero aquí en Santiago estamos viendo que no es pedirle a Dios que nos quite la prueba o que se acabe, sino pedirle a Dios la sabiduría para que nos dé el entendimiento para tomar las decisiones correctas en esa prueba. Es pedir a Dios sabiduría y tener la fe de que el Señor nos va a dar esa sabiduría porque no las da sin reproche y porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, es como decir en el medio de tu prueba, cualquiera que sea tu prueba, decir, Señor, yo no sé por qué, pero yo confío en ti. Dame la sabiduría para yo entender lo que está pasando y entender para qué lo estás haciendo. Y pedirlo con fe, sabiendo que tu Padre te ama, te quiere, te cuida, quiere lo mejor para ti, siempre va a hacer lo mejor para ti. Entonces, cuando tú tienes esa fe de pedir eso al Señor, Él te lo va a dar sin reproche. Así que no pidas dudando o pensando que no, como dice Santiago, como las ondas del mar, no te dejes mover por las circunstancias. Así que como yo también estuve en mi situación y me tocó buscar de Dios, quizás hoy tú necesitas dejar de buscar soluciones en el mundo y necesitas comenzar a pedírselas a tu Padre. Punto número 3 de nuestra lectura de Santiago es pasar de ser oyentes a hacedores. Y eso lo vamos a leer en el versículo 22-24. El 22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, este es el núcleo del capítulo. Aquí Santiago nos lo dijo todo. No basta con saber qué dice la Biblia, la verdadera bendición está en obedecerla. Aquí Santiago usa la metáfora del espejo, refiriéndose como decir, mirarte en el espejo, o sea, la Biblia, y no corregir nada es inútil, porque la fe que no cambia nuestra conducta es una fe estática. Muchas personas siempre dicen, ay, como uno cambia después de ser cristiano, y no, sí es que tú cambias cuando tú comienzas a caminar con el Señor, pero vas cambiando según tú vas construyendo tu relación con Dios. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a caminar con el Señor, yo no cambié de la noche a la mañana y no es que haya cambiado muchísimo o que sea mis perfecta, pero sí siento que Dios ha cambiado muchas áreas de mi vida que necesitaban ser cambiadas y que al mismo tiempo Él ha ido perfeccionando. Por ponerte un ejemplo, en
escuchar música secular. Yo oía muchas canciones, ustedes saben, del mundo. Y hoy en día solo escucho canciones cristianas, no porque, oh my gosh, solo música cristiana, sino bueno, ustedes saben, el oír es importante. Así que es muy importante lo que ustedes escuchan. Pero bueno, es que yo siento que ya yo oigo una música secular y cuando oigo esas palabras y esas cosas que dicen es como que, ¿cómo yo podía oír esas canciones tan, o sea, no dicen nada bueno, no dicen nada productivo, no te enseñan nada, es como que solamente el ritmo. Entonces, poco a poco tú vas cambiando ciertas áreas en tu vida, o tú no vas cambiando, el Señor va cambiando ciertas áreas en tu vida que Él va a ir perfeccionando según tú te vas acercando a Él, según tú lo vas conociendo a Él y según el Espíritu Santo va lidiando contigo. Hay áreas en tu vida que van a ir siendo transformadas, tu vida va a ir siendo limpiada, va a ir siendo organizada, va a ir siendo limpiada de todas cosas aquellas que el mundo te quiere poner y que te ha puesto. Porque por años uno vive de cierta manera, luego conoce al Señor y no va a cambiar todo de la noche a la mañana. So, es un proceso que el Señor va a ir tratando contigo y mientras más tú lo vas a ir buscando, más vas a ir entendiendo y más vas a ir dejándote ser guiada por las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Así que en este capítulo de Santiago es importante, en este capítulo de Santiago es importante entender que no es solamente escuchar la palabra, sino comenzar a ser transformada por ella. Así que hoy te quiero dejar con esta práctica para tu vida. Identifica tu prueba actual. ¿Cuál es esa crisis? ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa situación en la que tú te estás encontrando ahora mismo? Y cómo tú puedes aplicar lo que dice Santiago. Entonces, piensa que en lugar de quejarte, en lugar de decir, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque en vez de quejarte por lo que estás pasando, cualquiera que sea tu situación, sea enfermedad, sea un familiar, lo que sea, en vez de quejarte, siéntate unos minutos y haz una oración al Señor y pídele sabiduría específica. Habla con Dios, dile, Señor, estoy pasando por esta situación económica, dame sabiduría para yo entender o para yo tomar las decisiones correctas o para yo ver las puertas que ya tú has abierto o para yo ver las oportunidades que tú estás trayendo a mi vida. Pídele sabiduría a Dios en cualquiera que sea la situación en la que tú te encuentres. Háblale claro. Dile, Señor, me encuentro en esta situación, dame la sabiduría para yo tomar las decisiones correctas. Créeme que Dios siempre te va a escuchar cuando tú haces una oración genuina de tu corazón y cuando tú lo estás buscando las respuestas de Él, porque Él anhela que las respuestas que tú busques sean de Él y no del mundo. Otra cosa que quiero que te lleves hoy y que lo pongas en práctica en tu vida y es que elige una sola cosa que hayas leído en la Biblia últimamente y ponla en práctica en tu vida hoy. Quizás has leído Obedece al Señor, quizás has leído algo como Controla tu lengua, quizás has leído algo como ayuda al prójimo, ayuda a alguien más, quizás has oído Perdona. Entonces, lo que sea que tú hayas leído últimamente en la palabra, ponlo en práctica hoy. Una cosa, elige una sola cosa y ponla en práctica hoy. Tú vas a ver cómo todo va a ir perfeccionándose, todo va a ir cambiando y el Señor va a ir ayudándote a que cada paso que tú vayas dando sea para mejor. Así que espero que hayas aprendido algo hoy en día de lo que dice Santiago. No olvides que pedir con fe, no dudando, pedirle sabiduría al Señor en lo que sea que tú estés pasando, Él te la va a dar sin reproche y sin juzgarte. Y recuerda que no basta con saber lo que dice la Biblia, sino la bendición está en obedecerla. Así que, conclusión de este estudio, la madurez espiritual no se mide con cuántos versículos no sabemos, sino por cuántos de ellos practicamos cuando las cosas se ponen difíciles. Así que espero que hayas aprendido algo de este mensaje, que hayas podido captar algo y que Dios te haya hablado algo a tu espíritu. Y bueno, si tienes algún mensaje, alguna opinión, déjamelo en los comentarios y no olvides que si quieres compartir un poquito más o hacer preguntas o simplemente ser parte de la comunidad, estamos por el grupo de WhatsApp. El link te lo voy a dejar abajo en la descripción. Besitos.